micro y lo vuelven a apagar. Por si acaso no se asusten, si estoy tosiendo es por el que está haciendo frío y no me ha dado todavía el coronavirus. Y la idea es de hacer una charla dinámica, una charla entretenida y que sobre, podamos conversar sobre estos, sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. A veces se puede interrumpir porque tengo que estar admitiendo a las personas que están ingresando, pero por favor pregunten, consulten sin ningún tipo de temor. El día de hoy vamos a ver, apaguen su micro, porfa, para poder comenzar. Ya, vamos. Retírate. El día de hoy vamos a ver una charla de impermeabilización de diversas estructuras, especialmente de las cimentaciones. ¿Correcto? A ver, ya, listo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando queremos impermeabilizar cimentaciones o impermeabilizar algunas estructuras o elementos estructurales, hay dos formas. La primera forma es de cuando nosotros, mediante el área de Cindy Tejada, con el área de especificación o los asesores técnicos, los asesores comerciales, lo hacemos con un diseño previo y con reuniones previas y en las cuales vamos coordinando para brindarles un soporte adecuado. Es decir, realizamos una impermeabilización con un diseño. El segundo tipo de impermeabilización es cuando el cliente lo hace sin ningún tipo de diseño. Y hay impermeabilizaciones no estructurales cuando a veces nos piden, por ejemplo, para algunos interiores o para algunos balcones y fachadas. ¿Cuáles son las principales características de este tipo de impermeabilizaciones? Que cuando hacemos impermeabilizaciones estructurales con diseño, nosotros podemos implementar los sistemas del Watertight Concrete, que ya lo habíamos visto en una anterior capacitación. Pero no se preocupen, el que igual no estuvo presente, vamos a hacer una recopilación de cuáles son las principales características y ventajas de este tipo de impermeabilización. También podemos aplicar, y ahí está John conectado, que lo cual se puede aplicar algunos productos con mayor detalle técnico, como por ejemplo para túneles, para ciertas cimentaciones, como los productos Cicaplan. Y en el caso de algún diseño especial, podemos ingresar la nueva tecnología que es el Cicaproof, que es una membrana que se adhiere o totalmente adherida. Cuando son impermeabilizaciones estructurales sin diseño, lo más común y lo que vamos a encontrar siempre es que vamos a recurrir a un concreto impermeable. Entonces utilizamos siempre un concreto de relación agua-cemento o un concreto, en el Perú se utiliza mucho esto, un concreto 280, un 210 con algún aditivo impermeabilizante. Adicionalmente utilizamos algún recubrimiento bituminoso para la parte externa, para el que se encuentra con los agentes agresivos o en contacto con los agentes agresivos del terreno, y algunos agentes o algunos morteros para poder impermeabilizar las partes internas, las que estén en contacto con el agua y el líquido que está reteniendo. Adicionalmente también se utilizan algunos tipos de láminas post vaciado del concreto. Para el caso de los impermeabilizantes no estructurales, hay recubrimientos acrílicos, hay los recubrimientos cementicios como los Cicatox, Cicatox 107, Cicatoblastic, Cicalastic 152 que ya viene y el Cicalastic 1K. En el caso de los balcones, algunas láminas y algunas impresiones hidrofóbicas. Entonces, el día de hoy, esa es un poco la característica de los tipos de impermeabilización. Vamos a entrar un poco a las impermeabilizaciones estructurales en las cuales tenemos que ingresar desde una etapa previa. ¿Por qué? Porque este tipo de estructuras o este tipo de impermeabilizaciones nos permite darle un mayor valor agregado al cliente. No es una impermeabilización que se hace de manera correctiva o no es una impermeabilización que se hace en el proceso rápido constructivo, sino que ya viene diseñado, que ya viene planificado y que le va a permitir al cliente tener un mayor grado de impermeabilidad y un mayor tiempo de vida útil para las diversas estructuras. Dentro de las cimentaciones o de las estructuras más comunes, ¿qué tipo de exposición podemos encontrar? Eso lo hemos visto en una presentación anterior, voy a referirme rápidamente. Existe, por ejemplo, presiones de la misma presión hidrostática. Hablábamos de la presión hidrostática o definíamos la presión hidrostática, que era la presión que ejerce el peso del líquido. Inclusive mostramos una fórmula en la cual regía el peso del líquido, el peso específico, por las dimensiones de alto y de ancho del caso de las cisternas o de los tanques o piscinas. También afecta mucho, por ejemplo, el agua de percolación.
El agua de percolación es el agua de la superficie que ingresa intersticialmente entre el suelo y entra en contacto con la cimentación, con la cisterna o con la estructura enterrada. El medio agresivo del suelo, no solamente la humedad, sino también encuentra los componentes químicos del suelo. Y también existen fuerzas dinámicas, producto de las cargas estructurales que pueda tener la estructura, valga la redundancia, ataques químicos que lo mencionábamos, ataques de gases como radón y metano que son muy comunes en las estructuras enterradas, y asentamientos propios de las estructuras. Entonces, todo ese conjunto de fuerza, de ataques biológicos, o de los diversos ataques que pueden tener las estructuras, afectan directamente con la durabilidad de la estructura. Por eso es muy importante esta fase previa de hacer un diseño. Silenciar. Por favor, a ver, ahí está, silenciar a todos. Ya, seguimos. Seguimos. Entonces, dentro de los sistemas que nosotros recomendamos como fase previa del diseño, como fase de diseño estructural o de impermeabilización con diseño estructural, es el primer sistema es el Watertight Concrete, que lo vamos a ver o lo vamos a volver a mencionar. El sistema de membranas completamente adheridas, que este es el nuevo, relativamente nuevo producto, que es el Cicaproof A+. Correcto, que son las membranas que se adhieren totalmente al sustrato debido a la composición química, debido al grado de rugosidad y que permiten la migración lateral del agua. Y el sistema de membranas sueltas, como es el caso de los cicaplanes. ¿Por qué ese tipo de estructuras? Porque ese tipo de estructuras es importante impermeabilizar. No voy a hacer todo un fundamento teórico, pero lo importante de impermeabilizar una estructura es de poder tener o de tener el tiempo de vida útil o conservar el tiempo de vida útil de las diversas estructuras, valga la redundancia, para que puedan tener un mayor soporte o para que nos puedan brindar una mayor confianza de las diversas estructuras. Imagínense que una cimentación comience a degradarse químicamente por alguna agresión química que pueda tener el suelo y afecte los procesos corrosivos o afecte en aumentar el proceso corrosivo del acero, disminuya el grado de tensión, entonces va a ser un punto de fallo ante cualquier movimiento. Entonces, el principal principio de por qué debemos impermeabilizar es porque queremos conservar el tiempo de vida útil de las estructuras o del diseño de las estructuras. Discúlpeme para poder admitir a otra persona más. Vamos a hablar rápidamente del sistema Watertight Concrete. El sistema de Watertight Concrete, y si lo recordamos en una capacitación anterior, SICA mostraba tres tipos de sistemas. El primer sistema, o el base de la pirámide, era el Waterproof Concrete, es decir, la base solamente de concreto, cuando impermeabilizamos un concreto. Y para poder entender un concreto impermeabilizado, entendíamos que el concreto solamente debería tener una cantidad mínima de cemento, la norma te recomendaba, o el SICA recomendaba mínimo 350 kilogramos por metro cúbico de cemento, una relación agua de cemento que se recomienda mínimo en 0.45, una cantidad de agregados y un asentamiento. Esa era la base de la pirámide. El segundo escalón de esta pirámide es el sistema Watertight Concrete. El sistema Watertight Concrete se basa netamente en estructuras convencionales. ¿Eso qué significa? Estructuras rectangulares, como puede ser una cisterna, como puede ser una piscina, como puede ser un tanque, y muestra la impermeabilización como dos principios. El principio de un concreto impermeabilizado, y el principio de diseño de juntas, que es muy importante. ¿Hasta ahí nos entendemos, muchachos? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? ¿O se escucha un poco callado? ¿No? Sí, Edgar, se entiende bien. Ya, excelente. Seguimos. Entonces, esto es un poco lo que hablamos, que existen dos principios en el principio de Watertight Concrete. Esto es muy importante conocerlo,
porque en realidad todas las cisternas que tienen los diversos edificios, todos los tanques, se deben primar bajo este principio, o este fundamento, este tipo de diseño de impermeabilización, que es el Watertight Concrete, que basa en un concreto impermeable y un principio de sello de juntas. En un principio de sello de juntas. Entonces, ¿qué factores entran a tallar para tener este grado de correlación entre un concreto impermeable y un sellado de juntas? No solamente es tener un buen concreto, sino también tener procesos constructivos adecuados. Como bien lo mencioné en la diapositiva, tener un buen diseño de mezcla. Hablamos de estos principios, de una cantidad mínima de cemento, 350 kilos por metro cúbico, una relación agua-cemento, tener buenos procesos constructivos para la junta de construcción, la junta de expansión y la junta de retracción. Y cumplir un proceso de vaciado que cumple las características de calidad como buena colocación, buena vibración, eliminación de segregación. Entonces, esos principios son importantes para poder tener la correlación entre un concreto impermeable y un buen principio de juntas, ¿no? Esto es un poco lo que hablamos sobre la característica del concreto que debería tener este sistema o que deberíamos nosotros recomendar. Lamentablemente en el Perú la mayoría de cisternas están vaciadas con concreto 210, que es casi como una relación agua-cemento 0.70, creo que está conectado Osmar es un trome en eso, o un 280, que es una relación agua-cemento 0.65, y no cumplimos el principio de tener un concreto impermeable. No cumplimos el principio de tener un concreto impermeable. Otro punto importante es que debe tener un asentamiento mínimo de 15 centímetros, es casi como 6 pulgadas de asentamiento, y esto con la finalidad de evitar patologías que pueden suceder dentro del proceso de construcción, que son como cangrejeras, que afectan directamente a la impermeabilidad de la estructura. Entonces, esas son las características primordiales de un concreto. Y si nosotros vamos por las características importantes del tipo de juntas, lo principal es saber definir qué tipo de junta lleva las cisternas o los tanques o toda esa estructura con ingeniería medioambiental. Como bien lo habíamos mencionado, existen juntas de construcción, juntas de expansión. Entonces, una vez definida bien, y para eso ya hemos conversado un poco sobre este tipo de juntas, el SICA nos recomienda algunos principios de construcción. Por ejemplo, no, ya no. No voy a cortar el... No, ya no, se acabó. Después en el almuerzo también me la querer. No, pero sí, no, yo ya con el almuerzo ya no. Ah, ya no. Richie, ya, ahorita lo pago, ya. Ya. Hasta ahí estamos bien, muchachos, no estoy corriendo, ¿no? Vamos para adelante. Entonces, ¿qué nos dice uno de las recomendaciones que nos dice los principios de SICA o de impermeabilización? Es que, por ejemplo, cada 100 metros cuadrados de losa, mínimo debe existir una junta, que ya pueda ser una junta de construcción o una junta de expansión, dependiendo del tamaño, dependiendo de las dimensiones y del por qué como dimensiones. Entonces, ese tipo de recomendaciones que nos da SICA nos permite tener un buen diseño de juntas. ¿Para qué? Para evitar la fisuración por retracción, para evitar la fisuración plástica, en realidad por asentamiento plástico, y para darle un mayor tiempo de vida útil a las diversas estructuras. Otro punto importante que nos recomienda SICA para evitar la fisuración es que debe haber una correlación en las dimensiones. Siempre se debe vaciar las estructuras en una correlación de 3:1. 3 de ancho por 1 de alto. ¿Qué pasa si yo pongo, no respeto, y esto es basado en la experiencia, ¿qué pasa si no respeto ese tipo de relación? Es que voy a tener un mayor grado de fisuración. Y si tengo un mayor grado de fisuración, implica que mi tiempo de vida útil de la estructura va a disminuir porque por ahí va a ingresar el agua, este agua va a entrar en contacto con el acero, va a hacer el proceso de corrosión, el proceso de expansión, y este proceso de expansión genera más fisuras y debilita la estructura. Ojo que esta relación no te dice Edgar o al constructor, nunca van a tener una fisura, eso es ilógico, todos los concretos se fisuran. La idea es disminuir el grado de fisuración. Y no solamente la cantidad de fisuras, sino también los tamaños, porque existen tamaños permisibles, y eso ya lo hemos tocado.
Y para todo esto, una vez ya definida la junta, permíteme un minuto para poder aceptar 2 personas más. Una vez ya definidas las juntas, es muy importante saber si es una junta de construcción, una junta de movimiento, para seleccionar el tipo de sello. Y ahí entramos a tallar en un principio que es muy importante y que lamentablemente este principio no se respeta mucho en el Perú. Que todo sello, especialmente los waterbar, tiene que cumplir un principio de estar cerrado, de ser un sistema cerrado de juntas. El agua tiene siempre un comportamiento. El agua siempre busca una salida por ser un líquido. Entonces, al no tener mi sistema de junta cerrado, el agua va a encontrar ese punto de desfogue y va a comenzar a filtrar, y eso nos trae, bueno, prejuicios económicos porque se pierde el agua, y principalmente lo que puede hacer es ingresar y debilitar la estructura. Entonces va a haber un costo de mantenimiento y va a haber un costo en realidad de la obra misma, porque se está perdiendo el grado de tiempo de vida útil. Entonces, ¿a qué se refiere con el sistema cerrado? Que todos los waterbar o todos los sellos, que vamos a comenzar a verlos, tienen que tener un inicio y tienen que estar conectados con el fin. No sé si me dejo entender hasta ahí. Para poder admitir 2 personas más. Entonces, es importante que tenga un comienzo y que el fin debe cerrar ese comienzo. Es como tengamos un círculo. No podemos dejar ninguna parte de este círculo abierto, sino que el inicio con el fin deben conectarse. ¿Y qué tipo? Hola. Hola, Edgar, una consulta. ¿Ese principio y fin, en qué se basa? ¿En la termofusión? Va a depender. ¿Con quién tengo el gusto? Discúlpame, no puedo visualizar. Helio. Hola, Helio, ¿qué tal, amigo? Va a depender del tipo de junta, y eso lo vamos a ver. Pero si es en el caso del waterbar, que es el 85% de donde aplica este principio, sí, es con el proceso de termofusión. Permíteme, te explico con los siguientes ejemplos. Y para eso existen los principios de los sellos de junta, según los principios de SICA, de la tecnología de SICA, existen 4 principios. El principio del laberinto, que es donde te atrapa el agua o no te permite el paso del agua, netamente se trabaja con el producto waterbar. Inclusive acá en la imagen de la derecha, donde dice principio del laberinto, es porque no permite el paso del agua, es porque es un waterbar con bulbo, es un GO para una junta de expansión. El principio de adhesión es cuando ponemos en la junta un producto que nosotros ponemos, que es, por ejemplo, el Cicadur Combiflex. Cuando nosotros ponemos en uno de los extremos, en la cual no va a estar en contacto directo, bueno, o en la cual se puede colocar, es decir, no va a estar en contacto directo con el terreno, este principio atrapa el producto, atrapa el pase del agua. Estos son los principios de los tipos de sellos que tenemos en SICA. Y el principio de llenado, este se aplica mucho para un producto que quizás no lo tenemos mucho en el Perú, que se llama el Cicafuco. Los Cicafuco es como tener una inyección continua. Lo vamos a ver con detalle y lo vamos a ver. Y el principio de confinamiento aplica mucho a los productos Cicazuel. No confundamos, estos son los principios o la forma como trabajan los distintos sellos para impermeabilizar una estructura. Me adelanto un poco para poder contestar con mayor detalle. Bueno, perfiles de BP. Estos son un poco, para contestar la pregunta de Helio, voy a entrar a tallar más en el PVC, donde se puede visualizar de mejor manera este principio de cerrar las juntas. Los waterbar trabajan bajo el principio del laberinto, que significa que atrapan el paso del agua. Y un punto importante como característica de los waterbar, que las personas que hayan trabajado con waterbar han podido visualizar que tienen estas pequeñas venas. Estas venas no son adorno, en realidad te permiten un mayor grado de adherencia mecánica con el sustrato. Y esto se puede visualizar porque tiene un mayor grado de contacto, y ante cualquier movimiento
no permite un arranque fácilmente, si tiene un mayor grado de arranque. El tipo de waterbar ya lo hemos visto, o la selección del waterbar ya lo hemos visto en una diapositiva anterior, que va a depender del tipo de junta. Los más comunes es el waterbar con bulbo, porque es para juntas de expansión, y los waterbar que son para las juntas de construcción. Y estas son un poco las secciones típicas que tienen cada waterbar. Que el waterbar O es el bulbo y el waterbar B son los planos. Son los planos. Este es un poco el principio de funcionamiento, el principio de funcionamiento de las venas, el principio de funcionamiento de las venas, y ese es el principio de funcionamiento del bulbo. El que tenga el bulbo en un waterbar permite que tenga una mayor transferencia de movimiento. Recordando que esto se aplica mucho a juntas de expansiones, en las cuales tenemos dos estructuras de concreto totalmente separadas, como se puede visualizar en las imágenes, obviamente que este es un ensayo, y ante cualquier movimiento, este bulbo permite transferir el movimiento y tener mayor resistencia a la tracción y a la elongación. Ese es el propósito del bulbo central. Y hablando de termofusiones, es muy importante tener un adecuado proceso de termofusión. No calentar en sobremanera el waterbar, que siempre hemos tenido, es una observación muy común porque a veces lo aplican por carencia un poco de los splicing iron, la gente lo quema inclusive con llama, y eso hace que se sobrecaliente. El principio de termofusión significa que se llegue a un grado tal de temperatura que permita una buena adherencia y principalmente que no afecte la resistencia a la tracción del waterbar. Es más, dentro de una de las consideraciones para decir que un proceso de termofusión esté bien, es aceptado, significa que dos productos que se encuentran termofusionados no van a tener menor resistencia que el 80% de su resistencia a la tracción. Y nosotros en SICA, con el apoyo del Laboratorio de Industry, hemos podido implementar un ensayo, que es un ensayo de tracción al proceso de termofusión, en la cual comenzamos a realizar el proceso de tracción y vemos número uno, su tipo de fractura o su tipo de rotura, y podemos determinar su resistencia exacta a la tracción. Ese es el ensayo que nosotros venimos realizando en el laboratorio, y como ustedes pueden visualizar, este proceso de termofusión ha sido idóneo, ha fallado por uno de los, no en la termofusión, sino en el mismo waterbar, y nos ha brindado una resistencia inclusive más de 120% de su resistencia especificada a la tracción del producto waterbar. Déjame pasar. Me disculpan un minuto, ha cogido una diapositiva corta. Acá está. Correcto. Esto es cuando nosotros hablábamos el principio de un sistema cerrado. Un waterbar debe tener un inicio y debe tener un fin. No debe quedar waterbars abiertos, porque el agua, una vez cuando la estructura está en servicio, va a buscar una salida y va a ser el punto de salida esta abertura de waterbar. Entonces, siempre se debe centrar o se debe ubicar bien el waterbar, y todo inicio debe tener un fin. Entonces, este principio se ve muy bien o se observa muy bien en el proceso de waterbar. Por ejemplo, estos son ejemplos de cómo no cerrar. Dejan solamente la mecha del waterbar y hacen el inicio y no hacen el fin. Estos son imágenes de cómo, y estos son imágenes de nuestro laboratorio, esto lo hizo Ernesto Guamán. Estos son imágenes de cómo el producto debe termofusionarse para los detalles, para las juntas, para los tipos, para cuando se tiene que hacer en L, para cuando venga de una media horizontal y se tiene que subir a vertical. No se puede poner el waterbar en forma curva, se tiene que hacer un ángulo de 90 con un proceso de termofusión. Entonces, estos son un poco los métodos de aplicación, los métodos de termofusión, en X inclusive. Entonces, esos detalles son muy importantes,
porque al no considerar estos detalles, los puntos por donde va a fallar o por donde va a pasar el agua van a ser justamente por estos puntos porque existe mayor presión hidrostática. Hola, Edgar, una consulta Hola, Derly, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? al toque, me sacaste la voz. Claro, Edgar, ahorita foto, petróleo. cuando es en ángulo, o sea, en la lista del elemento, ¿no se puede doblar el waterbar? No, mira, lo recomendable es no doblar el waterbar. Ahí hemos tenido una serie de conversaciones, porque toda la vida nosotros le hemos doblado nada más. Nosotros Claro. le hemos doblado toda la vida. Es más, ahí entramos a tallar. Cuando me puse a averiguar sobre el tema, en el inicio de los métodos de aplicación que recomendaba SICA hace 10 años y casi 15 años, recomendaba ponerle un ángulo 90. Ahora, de acuerdo a ciertos estudios hechos en Alemania y en Suiza, no recomiendan doblar. No recomienda doblar y existe mucha confusión porque a veces el cliente baja los métodos de aplicación y se baja un brochure anterior y ve esta forma. Pero la forma que nosotros debemos recomendar es no doblar y hacer nuestro ángulo de 90. Ernesto, ¿estás conectado? O ya se fue a dormir, creo, Ernesto. Sí, Edgar, sí. A ver, ¿qué nos recomiendas con tu experiencia? O sea que, Mire, ¿qué nos comentas? Sí, Sobre el proceso claro, de termofusión del waterbar. Mira, el proceso de Perdón, termofusión, nunca se recomienda doblar, siempre hay que hacer esos cortes diagonales y formar un ángulo de 45. Y después formar el ángulo recto en la soldadura. Exacto. Lo que dice Nico tiene toda la razón. Por eso inclusive hay otros métodos más, en cual la hoja técnica lo indica, para estructuras de diferentes divisiones o diferentes momentos, ¿no? Lo que te has enseñado son los básicos. Inclusive si haces una foto anterior donde se puede variar, ¿no? Y todo eso solamente lo logras con la termofusión. Ahora de repente el término es cómo cierro al final de repente de una cisterna, ¿no? Para eso tenemos la herramienta, hay una hacha que tiene la herramienta ideal para hacer el término del cerrado, ¿no? Que también deberíamos, también nosotros lo proporcionamos, esa herramienta que es como un hacha que sirve para hacer el término del cerrado de la termofusión en la estructura, ¿no? Claro, lo que menciona Nico y lo que menciona Ernesto es muy importante y agradezco a los dos su participación por el grado de experiencia que tienen. A veces la mayoría de empresas constructoras no encuentran la forma de cerrarlo y eso es un poco limitante por el tipo de herramientas que tenemos. Nosotros recomendamos a veces que cuente con la herramienta con splicing iron, con la misma hacha, y nosotros ni siquiera tenemos en stock. Entonces, a veces el cliente ve la forma de cómo ellos cerrarlo de manera empírica y ni lo cierran o tratan de cumplir. En el caso de los accesorios, y con esto yo no hago ningún cherry, pero ya hay empresas locales que tienen al menos las herramientas básicas de splicing iron, inclusive con la mayoría de ustedes he podido conversar diciéndoles sobre esta empresa local que puede proporcionar estas herramientas y le va a permitir a los constructores poder contar con los splicing, con las hachas o con los testers para poder realizar un buen trabajo. ¿Alguna consulta adicional más sobre el tema de waterbars? Edgar, lo que nosotros deberíamos tener y para enseñarle a todos los aplicadores es ese molde donde se coloca los waterbar para hacer un correcto soldado. La guía. Amigo, había. Te cuento, Nico, que ahorita estamos, bueno, lamentablemente nos agarró todo el tema de la cuarentena. Y ahí está Ernesto, que no me deja mentir. Habíamos considerado una mesa de aplicación, una mesa para poder termofusionar. De ahí te paso si gustan las fotografías. Y eso lo queríamos comprar nosotros porque necesitamos con esa mesa, con una buena fijación, con los parámetros de seguridad controlados, enseñar a los clientes cómo se realiza un buen proceso de termofusión. Tengo entendido que antes había, pero lamentablemente me imagino que por el uso, por la misma proactividad de prestarle al cliente para realizar la compra, esto un poco que se ha perdido. Muchachos, vamos avanzando con el otro tipo, Aderly. ¿Tienes algo más, amigo? Sí, sería bueno, ¿sabes qué? Grabar un video en Zika con los pasos correctos para termofusionar y sobre todo que cuando tiene bulbo, no sé si has visto el brochure, tiene una forma de encofrar.
Sí, sí. Y recuerdas mucho que cuando tiene bulbo, uno de los parámetros de consideración importante es que las venas tengan un grado de alineación de 1,58 milímetros. Si pasa ese grado de alineación, se considera una soldadura no conforme. Y a veces cuando tenga el bulbo y cuando no tenga y cuando tiene ángulo, no se considera. Nosotros queremos hacer ese video, pero el paso número uno, y con eso no es una queja, sino que ya estamos en ese proceso, el paso número uno es contar con las herramientas. Solamente como SICA hemos tenido un splicing iron, un solo splicing iron con teflón inclusive vencido, que Ernesto se iba a conseguir el teflón, pero ya estamos equipándonos para poder hacer los videos instructivos, para poder dar soporte, para poder prestar a ciertos clientes los mismos splicing o la misma mesa, para hacer algunas pruebas especiales, que es una prueba de un tester que nos permite ver si está bien termofusionado en campo, no mandar la muestra y hacer el ensayo en laboratorio, sino en el mismo campo, visualizar si se ha hecho un buen proceso de termofusión. Estamos en ese proceso. Lamentablemente la cuarentena nos frenó todo. Y agradezco de cierta manera todos sus aportes. Vamos avanzando porque no nos da hasta las 11. Otro tipo de sellado de juntas son los sellos hidrofílicos. El principio, ustedes ya lo conocen muy bien, que es en el caso de los productos con Cicazuel. Estos productos Cicazuel tienen una ampliación o un crecimiento en volumen hasta 300%. Y con este proceso de crecimiento, lo que hacen es obstruir el paso del agua. ¿Cuáles son las principales ventajas de estos productos? Es que son económicos. Nosotros conocemos los precios del producto Cicazuel en 300 y 600, que pueden estar en contacto con agua dulce y salada. Ojo, en el caso del agua salada con un contenido de sal, por así decirlo, de 7 a 8%, capaz de expandirse también dentro de pequeñas fisuras y vacíos, eso es importante, y no pierden su capacidad de expansión. Recordando que con los ciclos de contacto con el agua se expande, pero cuando deja de estar en contacto con el agua, trata de regresar a su estado original. Aunque no regresa al 0%, regresa casi un 24%, pero va a estar en un constante proceso de expansión y de contracción. No pierde ese proceso con el largo del tiempo. Un poco las aplicaciones de cómo se realiza en este caso es el preformado, el A2005, que es todo un sistema que se cuenta con el Cicazuel S2 más los preformados. Ustedes conocen muy bien cómo se aplica en algunas tuberías y en algunos tipos en realidad entre los diferentes materiales de construcción, en este caso es una barra de acero, y cómo se puede aplicar en pantallas preexcavadas y en losas, ¿no? Estas son algunas fotos de cómo no se deben aplicar los Cicazuel. El Cicazuel S2 tiene que mantener una forma y tiene que mantener una linealidad. Si nosotros no cumplimos con el parámetro de forma y linealidad, la performance del producto va a ser mínima, no va a trabajar, o no va a trabajar de manera idónea, y en realidad este producto es muy bueno. Tengamos en cuenta que el Cicazuel S2 y el Cicazuel A que tenemos, ya sea 2005 y 2010, son para juntas de construcción y juntas de retracción. Para la junta de expansión, hay un producto Cicazuel P, que es con un pequeño bulbito, que estamos viendo la posibilidad de ingresarlo al mercado local. Otro producto que es muy bueno y que hemos tenido muy buenos comentarios es el Cicadur Combiflex. El Cicadur Combiflex en realidad es un sistema adherido que es de alta calidad para fisuras, para juntas de construcción, juntas de expansión. Permítanme admitir 2 personas más, por favor. Ya. Y que trabaja bajo un sistema. El sistema consiste en la banda de Cicadur Combiflex, en esta banda que es altamente flexible, esta banda que también es elástica, más un adhesivo de Cicadur Combiflex. En nuestro caso utilizamos mucho el Cicadur 31. ¿Dónde se aplica? Se aplica para cimentaciones, para procesos de rehabilitación, para infraestructura, en las plantas de tratamiento de aguas residuales en los PETAR. En otros países tienen una buena utilización por su gran resistencia química, en piscinas, en protección de aguas subterráneas. Un punto importante es que se aplican para juntas de expansión, que son 2 estructuras diferentes, que no tienen un mismo acero, no tienen contacto. Para juntas de construcción, es aquellas juntas en las cuales son una misma estructura, tienen un mismo contenido de acero, inclusive para ciertas fisuras, ¿no?
¿Cuáles son las principales ventajas? Que tiene una muy buena adherencia, es fácil de aplicar, se adapta a los procesos constructivos, sí, lo utiliza mucho para reparación de daños de estructuras, alta flexibilidad, tiene un alto soporte de presión, tiene muy buena resistencia química, tiene una buena resistencia a los rayos UV, tiene una buena resistencia a las raíces en el caso de estructuras enterradas. Un poco las limitantes son las condiciones ambientales, el grado de humedad relativa y el grado de temperatura. Ernesto, recién hemos tenido una experiencia de aplicación de Cicadur con Biflex en el Cusco, en el estadio. Coméntanos, Ernesto, un poco la experiencia que tuvimos. Tú estuviste en el proceso de aplicación. Sí, bueno, buenos días. Ahí estuvimos con Eric Cruz y, bueno, fue en los escalones del Estadio Garcilaso. Y como sabemos, los escalones, bueno, el CombiFlex funciona muy bien cuando es extensiones muy largas y planas, verticales. Pero los escalones era un poco difícil, ¿no? Colocarlo por la misma geometría de la forma de las escaleras. Entonces, tuvimos que usar una pistola fulminante para poder afirmar el CombiFlex y nos dio unos buenos resultados, ¿no? Bueno, anteriormente ellos habían impermeabilizado, habían puesto sellos, y como la furia roja de los cencianos y se movía tanto las tribunas que se despegaron. Entonces con esto pusieron y bueno, ha pasado la última prueba que Cienciano ha hecho el campeonato y han ido a ver y no normal, ¿no? Entonces se han convencido con el producto y todo el estadio se ha impermeabilizado. ¿Te acuerdas que teníamos al principio una observación por la temperatura? Bueno, en el Cusco hace un poco de frío y teníamos que elevar la temperatura del... Ok, sí, exacto. Exacto, y cuando fuimos allá inclusive nos facilitaron unas pistolas Stanley, unas pistolas tipo de calor, así. Entonces, la ideal es una pistola laser, tiene que ser con una pistola con temperatura directa, entonces no expansiva. Entonces tuvimos que regresar a Lima o pedir a Lima para poder hacer, y la temperatura sí, por el clima que a veces está entre 10 grados, tuvimos que elevar un poco para termofusionar, ¿no? Traslapar el producto. Pero eso es indebidamente ya de acuerdo a la condición geográfica, nada más que tenemos. Claro, eso es un poco la limitante que podemos tener nosotros con el Cicadur con Biflex. A veces la temperatura ambiental, la humedad relativa, la humedad del sustrato, puede afectar el proceso constructivo, pero son cosas en realidad que se pueden manejar. Un punto importante, no lo quiero marear mucho con el gráfico que presento, es Edgar, que... Hola, Nico. Para mejorar la adhesión en la parte donde va con el Cicadur 31, uno se puede ayudar con una perforadora, haciendo huequitos cada cierto tiempo para que el CombiFlex se adhiera mucho mejor. Muchas gracias, tienes razón. Muchas gracias, muy buen aporte, Nico, gracias. No lo quiero marear con el gráfico, pero un punto importante del CombiFlex, que gracias a su propiedad de flexibilidad, es que puede soportar estas cargas dinámicas, es decir, procesos de contracción y dilatación, inclusive hasta puntos extremos, sin llegar a una fractura propia del producto. Entonces, tiene un muy buen soporte hacia cargas dinámicas y por eso es que se recomienda utilizarlo mucho en junta de expansión. Eso es un poco lo que nos comenta el gráfico que podemos visualizar. Bueno, más ventajas, que tiene flexibilidad o mantiene su grado de flexibilidad a bajas temperaturas. Hablamos del producto como sí mismo. Soporta la presión negativa hasta 1 bar, casi como 10 metros de columna de agua, y se ajusta a grandes movimientos. Es muy durable, tiene una alta resistencia química y no absorbe agua. Esa en realidad es uno de los productos, son un poco la ventaja del Cicadur CombiFlex. Un poco lo que hablábamos sobre la preparación del sustrato, se tiene que generar un cierto grado de rugosidad, primero la limpieza, eliminación de polvo, eliminación de cualquier tipo de impureza. Un grado de rugosidad se realiza el adhesivo epóxico. En nuestro caso, ojo, que hacemos con el Cicadur 31, se aplica el adhesivo y posteriormente se aplica ahí el producto CombiFlex. Es muy importante, y ahí Ernesto y Nico son tromes en esto, con los detalles.
Este es un detalle de esquina interna. Noten que entre la segunda fotografía y la tercera fotografía se realiza un proceso de doblez y se realiza con una máquina de calor para que se pueda doblar sin ningún tipo de problema y conserve ese proceso de doblado. Pero es muy importante saber la cantidad de temperatura o el máximo de temperatura, porque si se excede la temperatura va a deformar el Combiflex. Entonces, ahí se requiere un grado de experiencia importante, que nosotros con la experiencia que tiene Ernesto y Nico, encantado de transmitir esa información a los clientes, y también algunos acabados, por ejemplo, cuando son detalles de esquina externa. Se realizan pues un proceso de corte y posteriormente, como se puede ver en la fotografía 3 y 4, posteriormente se coloca un cono puesto en la esquina para evitar que por esos puntos donde hay mayor presión pueda ingresar el agua. Todo ese detalle de proceso constructivo, en realidad existe todo un manual de aplicación, pero como lo vuelvo a comentar con el apoyo de Ernesto y Nico, encantado de poder apoyarlos. También detalles para tuberías que son importantes. Les voy a mencionar un producto que a mí me interesa mucho ingresarlo al mercado. Tengo entendido que se han realizado algunos proyectos anteriores, pocos, pero que han podido marcar un pequeño ingreso en el mercado peruano, que es el producto del Sicafuco. Para poder entender los productos, especialmente el Sicafuco, entendamos que es un proceso de inyección, el parecido que se ingresa con los packers, en la cual se ingresa un producto, ya sea el Sica Injection 101, 201 o 304, pero en este caso no hay necesidad de los packers, es un tubo que tiene ciertas perforaciones, entonces es un producto de inyección continuo, en la cual se va a ingresar de manera continua estos productos de inyección y van a permitir obstruir el paso del agua. Este sistema, como bien lo menciona, es la manguera de inyección más el material inyectable. Obviamente que el tipo de manguera, porque hay dimensiones de Sicafuco, va a depender del grado de permeabilidad y va a depender de la estructura. Para eso se realiza un diseño. Y para eso nosotros encantados de apoyarlo, pero acá vamos a ver solamente los principios. Vamos a ver solamente el principio. Entonces, una vez que se pone el tubo ya y está embebido en el concreto, se ingresa el producto de inyección, y este producto de inyección, permítame agregar una persona más. Ok. Y este producto de inyección lo que hace es entrar en contacto o comenzar a salir por la tubería, por las perforaciones del tubería, y comenzar a tapar todos los poros internos, todos los poros intersticiales, y evitar la filtración de agua. Y me dirán, Edgar, pero bueno, está excelente el principio, pero ¿cuál es la principal diferencia con poner mi Sikasuel o poner mi Waterbar o poner mi Sicadur con Biflex? La principal diferencia es que no solamente va a sellar en la junta, sino si el concreto, que normalmente en la base de la junta está segregado o existe poros internos, va a comenzar a sellar una área. No solamente la linealidad de la junta, sino comienza a sellar una área. Entonces, nos brinda, en el caso de las juntas, un mayor grado de impermeabilidad. En esta fotografía, por ejemplo, podemos visualizar este producto ha sellado muy bien en la junta, pero también, no sé si podemos ver acá, hay una pequeña línea horizontal, una línea echada, y ha sellado bien por esa junta está bien sellada, pero ha comenzado a sellar por la parte superior de la junta. Entonces, eso vienen a ser las imperfecciones que pueda tener producto de la segregación o cualquier cangrejera o patología que pueda tener el proceso de vaciado, porque ya no solamente sella la junta, sella el área. Entonces nos brinda un mayor grado de impermeabilidad. Entonces, ese es uno de los principales beneficios del Sicafuco. En realidad, en comparación con los sistemas, ya sea Waterbar, ya sea que principalmente con el Waterbar lo comparan mucho, pero con el Waterbar estamos hablando que es un aproximadamente de 45 a 50% un poco más caro, porque hay un alto consumo de los productos de inyección. Se está viendo disminuir ese costo con un nuevo tipo de producto que es el Sica Injection 310, pero todavía se encuentra en ese proceso de evaluación y es un poco más desconocido en el mercado peruano.
en el mercado peruano. Estos son un poco los elementos que hemos tenido. Tenemos el concreto impermeable, tenemos los perfiles de Cicasuel, tenemos los perfiles de Zika Waterbar, el proceso de inyección con el Zika Fuco, que es esta tubería perforada, y con el Cicadur con Biflex. Un poco el sistema Watertight Concrete se resume en tener un buen concreto, cumplir las reglas simples de diseño, lo que habíamos conversado, y seleccionar cualquier tipo de sello de juntas que hemos conversado el día de hoy. Esos tres componentes nos hacen que podamos cumplir el sistema de impermeabilización de concreto intermedio que tiene Zika. Algunos ejemplos en los cuales se ha aplicado el sistema Watertight, por ejemplo, esta es la piscina Lincoln, en la cual se ha aplicado este producto. Esta piscina que queda en Washington tenía un gran problema de filtraciones, y en realidad se aplicó el Zika Fuco, y perdía mucha agua, y aparte los gringos lo que querían tener es tener lo más lleno de agua para que tenga un estado cristalino y se pueda visualizar. Es una piscina muy decorativa, ¿no? Entonces se aplicó el sistema Watertight. Un ejemplo que me interesó mucho, pues por ejemplo, el local de Suiza de la FIFA. Ahí aplicaron mucho el sistema de Zika Fuco y el sistema de Cicadur con Biflex. Correcto, es uno de los pocos ejemplos que podemos mencionarles que se han realizado el sistema Watertight Concrete. Señores, ¿alguna consulta adicional? No. Yo sé que en realidad el tema de Watertight, los sistemas, el Waterbar es un mundo, es toda una serie de aplicaciones. El sistema Zika Fuco es un mundo, y resumir esos 4 mundos en una presentación es un poco compleja, y más en una hora para no aburrirlo mucho. Edgar. Dígame, ¿le puedo servir? Edgar, sí. Una consulta. Sí, una consulta, ¿qué tal? El Zika Fuco, así puede reemplazar, dices, al Cicasuel. El Zika Fuco reemplaza al Waterbar, al Cicasuel con Biflex. Ya. ¿Y las presiones que resiste el Zika Fuco? Pero su proceso de colocación es un poco más complejo. Es por inyección, ¿no? Mucho más. Por ejemplo, el Waterbar, el O15, para el más común, el que se vende un 80%, puede soportar un promedio de 2.5 bares, que son 25 metros de columna de agua, que ya es bastante, que ya es bastante. Un Zika Fuco no baja de 5 bares, es decir, no baja de 50 metros de columna de agua, dependiendo obviamente del tamaño del Zika Fuco, porque se tienen diversos diámetros, y dependiendo del contenido de la inyección. Pero es bastante. Por eso es un sistema un poquito más caro que los demás sistemas. Nico, Ernesto, ¿algún comentario, amigos, ustedes que son los expertos en la aplicación? Mira, todos estos sistemas funcionan muy bien, porque tú puedes tener un buen Waterbar, un Cicasuel muy buen colocado, pero si no tienes sistemas constructivos, como por ejemplo bajar la cantidad de agregado en un diseño especial para una estructura, por eso hiciste la mención de que el concreto tiene que ser un concreto diseñado, porque no es el mismo concreto que se pone para los muros, las columnas, los techos, sino es un concreto en el cual tiene que ser menos pedregoso para evitar la cantidad de piedra cuando caiga de la altura. Entonces, si no evitamos eso, por más que tenga el mejor Waterbar o el Cicasuel, inclusive hasta el Zika Fuco, el Zika Fuco sí lo podría, ¿no? Pero como no tenemos, lo único que recomendamos nosotros es que bajen la cantidad de agregados, que tengan la misma resistencia, o más, de repente poner una cama de mortero de la misma resistencia del concreto para poder amortiguar y compensar esa cantidad de piedra entre losa y muro, pues, ¿no? O claro, entre concreto y concreto. Claro, en realidad cumplir procesos constructivos idóneos, como por ejemplo hacer una cama de quizás de un mortero antes de realizar el proceso de vaciado, o ladear la misma manguera para que no haya tanta caída por gravedad y que se pueda abrir y se pueda segregar, ¿no? En realidad es una serie de procesos constructivos, pero lo primero debe basarse en un buen diseño de mezcla. En el Perú, el diseño, el 210 o el mismo concreto 280 que utilizan para una losa o para un muro, lo aplican también para la cisterna, ¿no? Y por eso tenemos todas las complicaciones que tenemos. Entonces, un poco el cambio de paradigma que deberíamos hacer es, primero, antes de cualquier tipo de sistema, es tener un buen concreto.
Y para eso tenemos a los especialistas en concreto como Osmar, Alberto, que son unos tropes en eso. Nico. Se fue Nico, creo. No, ¿cómo me voy a ir, viejo? Ya, no te No, y las vayas, personas que apliquen estos productos deben ser capacitados y tener experiencia. Normalmente en campo agarran a cualquier operario y ellos se ponen a hacer este tipo de trabajos. Lo ideal es que lo hagan personas con experiencia y sobre todo que tengan los equipos necesarios. Sí. Sí. Yo sé que a veces en una obra, por un tema de costos, tú no puedes, todas las partidas de impermeabilización la puedes subcontratar, ¿no? Y también un tema operativo. Pero sí parte de nuestra labor está en difundir más y capacitar más al personal para que cada empresa constructora ya cuente con su cuadrilla experta en poder hacer ciertos trabajos, ¿no? Para eso nosotros como Waterproofing, como laboratorio, estamos implementando ciertos equipos y ciertos procesos de aplicación para que se sirva como manuales. ¿Alguna consulta adicional más, amigos? No los quiero aburrir más.